Exposición, nudo y desenlace es el ciclo de conferencias organizado por el Instituto Cervantes para desarrollar las transformaciones que el género literario del cuento ha llevado a cabo en los últimos años. Hoy nos acompaña una de las voces fundamentales de la literatura latinoamericana actual, José Balza, que ha inaugurado esta primera sesión dedicada a la exposición, la parte con la que se inicia el relato. Balza nació en el Delta del Orinoco, en Venezuela, es escritor, ensayista y académico de la Universidad Central de Venezuela y además ha ejercido docencia en un gran número de universidades por todo el mundo. Es autor de numerosas novelas, ensayos y cuentos y ha recibido, entre otros galardones, el Premio Nacional de Literatura de Venezuela. En España se han publicado muchas de sus obras, entre las que destacamos Percusión, la que es quizás su novela más reconocida, y gran número de antologías de cuentos como Un Orinoco Fantasma, La Mujer de la Roca, Caligrafía o cuentos, ejercicios narrativos. Bienvenido, José, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. No, es un placer estar con ustedes, contigo y con los que nos pueden estar viendo ahora. Bueno, pues me gustaría empezar esta entrevista con una pregunta que hace referencia precisamente a esta primera sesión de exposición. ¿Cómo se inicia un cuento? Al nacer, cuando naces y vas a ser escritor, ya estás en un cuento. Yo pensaba antes que la vida entera de cada persona era una novela y ahora me he dado cuenta, y Juan Carlos Méndez sabe que es así, porque lo ha practicado, que al contrario, la vida está llena de relatos breves o largos, cuentos, y que pasamos la vida o siendo un cuento o escribiendo un cuento. Así que creo que basta que algo de la realidad te llame la atención de manera especial, un detalle, un suceso, algo imaginario. Cuando algo muy especial te llama la atención, tú ya has comenzado a escribir el relato en tu mente. Posteriormente lo llevas a la escritura, aunque también puede suceder lo contrario, que comiences a escribir el cuento sin saber exactamente qué es y lentamente lo vas llenando de vida tuya o de los demás. Así creo que se comienza. Pues precisamente haciendo referencia a ese momento en el que uno empieza a escribir un cuento, siempre que usted se ha sentado a escribir un relato, ¿ha sabido cómo iba a terminar? ¿Sabía el final o alguna vez ha tomado un giro distinto al que en un principio había imaginado? Es impredecible el método, porque realmente puede ser que tú a veces tengas primero el final. Tú quieres escribir algo que no sabes qué es, pero sabes cómo termina la historia. La historia tiene que terminar en algo deslumbrante, insólito, raro, y eso te llama la atención y luego construyes la historia para llegar allí. Pero es un caso. En otros casos no tienes la menor idea de cómo va a terminar, sino que se van sucediendo detalles uno tras otro y a la larga formas la estructura hasta el final. También, desde luego, puedes tener la idea de comenzar por el medio. Es decir, tienes un detalle de algo sumamente atractivo y ese detalle no tiene antecedentes ni consecuentes y sin embargo lo tienes allí y te llama, así que vas escribiéndolo, esa parte central, y luego vas desarrollando. Es impredecible el procedimiento de escribir un relato, muy variado. Bueno, y hablando de inicio, usted nació y su infancia transcurrió en el Delta del Orinoco, un lugar de naturaleza exuberante. Sí. Me gustaría saber cómo fue su inicio, su introducción en la literatura y cómo empezó a escribir en este contexto tan especial. Y si ese contexto tuvo de algún modo alguna influencia en su manera de escribir. Es difícil precisarlo. Yo creo que debe tener influencia, ya que todo lo que nos rodea tiene que ver con lo que llegamos a crear. Ahora hay una frase de ¿cómo se llama? El poeta de Tenerife, Sánchez Robaina. Sánchez Robaina dice, en la vida todo escribe, por lo tanto tenemos que leer lo que la vida escribe. Algo de verdad tiene ese verso de Sánchez Robaina, porque al fin y al cabo, donde quiera que nazca, sea una gran ciudad, sea un lugar perdido en la selva, como me sucedió a mí, está escribiendo, la realidad está escribiendo. Hay que descifrarla o traducirla, como también diría Sánchez Robaina. Óyeme, el Delta del Orinoco sigue siendo un lugar lejanísimo, remoto en el mundo, en Venezuela y en cualquier parte donde tú te detengas a pensarlo, es remoto, es lejano. Tiene, por lo tanto, la maravilla de lo intocado, de lo primitivo, y despierta
despierta admiración, identificación y hasta rechazo. Fíjate que cuando yo era niño en medio de la selva, es decir, 5 casitas de 5 familias a lo largo de un río que tiene casi 3.000 kilómetros y puede tener 22 kilómetros de anchura, etc. En medio de esa inmensidad, yo era niño y no sabía si mis hermanos y yo éramos también animales. Como había un burro, había una gallina, un pavo, yo pensaba que era uno más de ellos. Más o menos hasta los 5 años creí que era hermano de los pollos. Y esto por un lado. Por otro lado, la exuberancia vegetal, los árboles inmensos, las flores, perfumes, todo esto, hasta muy tarde, quizás hasta los 10 años, yo empecé una lucha como para no ser un árbol más. Ya me di cuenta que no era un animalito, o a lo mejor sí todavía lo soy, no lo sé. Y luego quise no ser un árbol, y entonces para no ser árbol, eso lo he dicho muchas veces, comencé a escribir. Debe tener una influencia enorme en la presencia avasallante de la naturaleza, ¿no? Pero no lo podría definir, excepto quizá, como también dice Juan Malpartida, nuestra posibilidad de crear viene desde el momento en que se formó el ADN o se formó el ARN, el ácido desoxirribonucleico. Esas dos conjunciones de lo muy, muy remoto en el mundo astronómico, en el mundo planetario, hasta que la Tierra surge, creo que está en nosotros. Y por otro lado tenemos el presente, es decir, la presencia de amigos, amores, familia, que te van determinando ambas cosas. No podría definir en qué influye una sobre otra, pero debe haber algo. Ahora, el hecho de ver transcurrir siempre las aguas, por lo menos hasta los 17 años, las aguas del río, el río pasando eternamente, oye, sin que lo sepas, estás dándote cuenta de que el tiempo está allí vivo, el tiempo está transcurriendo, y con el río y el tiempo está tu pubertad, tu adolescencia, tu juventud, y que esa juventud va encontrando el reflejo en la escritura. Hay allí un mecanismo raro, no me quiero complicar, pero por allí va. Pues precisamente sobre su infancia a orillas del Orinoco tiene un cuento maravilloso, La sombra de oro, Así. en el que narra de una forma extraordinaria esa comunión que tenía con la naturaleza, con ese árbol, Sí. Siendo niño. Pero me llama la atención que este relato, o al menos a mí me lo parece, no suena tan nostálgico, sino que parece como si de pronto reviviera todo aquello y conviviera con el momento actual, ¿no? Me gustaría saber qué rol juega la memoria en su relato y cómo es ese proceso de llevar los recuerdos al papel. Bueno, oye, esa es una pregunta para un doctorado. Mira, déjame decirte algo. Yo no creo en el tiempo. Yo no creo que el tiempo haya pasado, a pesar de que he vivido tanto y he visto vivir tanto a la gente. Yo creo que el tiempo no ha pasado, que el tiempo se mantiene y que la memoria realmente es una especie de trampa que nos hacemos a nosotros mismos. Porque basta que te dejes invadir por una sensación, el sabor del pan, de una coca, de una fruta, etc., y todo vuelve al presente. Así también cuando evocas el rostro de alguna muchacha, de algún amigo, están en presente. De tal forma que el tiempo creo que pervive en nosotros y la memoria no es más que ese leve mínimo mecanismo para atrapar en la escritura, no en la vida. En la vida no pasa el tiempo para dentro de uno. Es en la escritura donde puede pasar. Y una misión de la escritura es, creo yo, sí, rescatar. Lo que dijiste al comienzo me encanta, que la impresión que te produjo, ¿cómo se llama el cuento? La sombra de oro. Es una sensación de presente, como si eso está allí. Es efectivamente así. Creo que la literatura es una fórmula escrita sobre el pasado, pero que en fondo la literatura lo que hace es traer todo eso al presente y volverlo presente. Ese árbol del caimito, que es el eje central de ese... Fíjate que te estaba hablando de árboles inmensos. Bueno, un árbol inmenso que todavía está en mi casa es el caimito, son los caimitos. Son árboles grandísimos de hojas por encima verde y por debajo color cobre o dorado, de tal manera que la luz del sol cambia, pareciera que titila la luz.
y su fruto también es muy especial, muy leguminoso, muy acuático. Entre el caimito y la historia del niño y la memoria, como tú has dicho, creo que está el secreto de que si pruebas una fruta, el tiempo también desaparece, porque te trae la escritura a través del sabor presente, te trae un presente. Yo creo que la literatura es una forma del presente eterno. Sí. Interesante. Bueno, pues volviendo un poco a ese proceso de escribir un cuento, ¿me podría decir a su juicio cuáles son los elementos fundamentales que nunca pueden faltar en un relato de ficción que funcione? Creo que depende de cada persona, de cada escritor. Hay escritores, vamos a decir así, que son, sin que la palabra suene fea, sentimentales, que van a escribir un relato por una emoción, por un sentimiento. Vamos a pensar en un escritor que escribe el cuento sobre una bicicleta y un niño vecino que tenía una bicicleta, y todo aquello parece como neutro, pero en realidad es una intensidad dramática inmensa, y lo que domina es precisamente el sentimiento. Así que tendríamos allí un relato establecido sobre lo afectivo. Pero también puede haber un relato en que lo que se quiere mostrar es como un hombre aparentemente normal va de una isla a otra, llega a esa isla, no en el delta, en algún lugar del mundo, y cree que ha escapado de una para ser feliz en la otra, y sin problemas de ninguna especie, filosóficos, políticos ni nada. Y sin embargo un día, este hombre recuerda que allá le dijeron que hay un lugar donde los seres que son extraños, espirituales, etcétera, si los rodea el fuego no se queman. Él recuerda eso. Y viene el momento en que en esa isla donde él ha llegado hay un incendio. Y el hombre, que se creía muy normal, cuando el fuego llega y cubre todo, no se quema. Esto es un cuento de Borges llamado Las ruinas circulares. Así que este es un cuento absolutamente abstracto, metafísico, de alto nivel intelectual precisamente, muy distinto del otro relato. Entonces te diría que puede haber un elemento emotivo, puede haber un elemento intelectual netamente, y también puede haber un nivel de mezclar las dos cosas. Así que en un relato, pues primero que nada creo que funciona el concepto del relato. Pero es imprescindible que en un cuento, por supuesto, haya un personaje, haya un espacio para que suceda el hecho, y desde luego una trama, una acción. Estas tres cosas a la vez son importantes dependiendo de qué escritor los usa. Hay escritores que se basan mucho en la trama, otros en el personaje y otros en el ambiente. Eso depende de tu gusto y del lector también. Bueno, usted hace referencia a su obra escrita, ya sean ensayos, cuentos, novelas, con el concepto, con la fórmula de ejercicio narrativo. Me llama la atención que no haga una diferenciación o que no pretenda hacer diferenciación entre todas estas tipologías de escrito, y me gustaría saber cuál es el motivo por utilizar precisamente esta fórmula de ejercicio narrativo para hablar de todo lo que escribe. Otra pregunta para horas y horas de conversación. Te diría sencillamente, lo primero, claro está que escribí siempre, desde niño escribí, pues como te digo, para no convertirme en árbol. Y en la medida en que escribía, sentí que no me identificaba exactamente con el género novela, tampoco me identificaba con el género ensayo, y curiosamente tampoco con el género cuento. Con ninguno de esos géneros. Teatro no, porque nunca lo intenté, y poesía tampoco. Pero no me identificaba exactamente. Había algo en ellos que me apretaba, me sentía como con una ropa muy estrecha. Pero no encontraba cómo resolver ese problema. Pasaron los años y ya cuando entré a la universidad, que tenía 19, 20 años, vi que un escritor venezolano había usado el término ejercicio narrativo para uno de sus cuentos. Él no lo volvió a usar, él se llama Guillermo Meneses. Y dije, diablos, esto es lo mío, esto me gusta, esto de ejercicio narrativo. Paralelamente, estaba leyendo yo un autor francés que comenzaba a estar de moda en América Latina. Él se llama Raymond Queneau.
Y este hombre había escrito un libro llamado Ejercicios de Estilo. El de Queneau yo no lo conocía, y lo conocí muy tarde, pero el de Meneses sí lo tenía a mano. Así que adopté la frase de Meneses y la apliqué a mis relatos. Sigo aplicándolos con más libertad. Ahora pueden ser, a los ensayos los puedo llamar ejercicios, a las novelas las llamo ejercicios. Creo que les he quitado lo narrativo, porque a veces no sé cuándo es narración o cuándo es pensamiento libre. De todas formas, la pregunta tuya al comienzo, fíjate, quizá el ejercicio tiene que ver con la presencia del río, del gran río. El río está transcurriendo y se está llevando cosas, a mí no, pero se está llevando cosas. Y esto de ejercitarse puede tener que ver con nadar. Yo he nadado toda mi vida, entonces creo que el ejercicio es la conversión del agua en escritura, que al fin y al cabo se parecen bastante. El agua y el agua de la escritura se parecen mucho. Ahora también en este momento me doy cuenta que ejercicio es como una manera de no ser el autor. A mí me encantaría no ser el autor de lo que he escrito, sino que los libros existieran solos ellos, sin que haya una persona que los represente. Así será en el futuro, por supuesto, pero el ejercicio me da una libertad inmensa, eso es básicamente. Muchos de sus ejercicios narrativos terminan con finales muy abiertos, que dejan a lo mejor al lector un poco desorientado, incluso a veces lo obligan a volver a leer esa última línea. Y de hecho en uno de sus aforismos publicados afirma que la sorpresa última del cuento puede ser lo dicho al principio o una salida inesperada, también una ausencia de sorpresa. Me gustaría saber qué efecto busca que tengan estos finales así un poco bruscos en los lectores de su relato y qué importancia tiene el final para el relato. Bueno, te contesto primero como lector. Yo que soy lector de cuentos, ¿no? Que leo a los clásicos cuentistas, clásicos de siglos antes de Cristo y después de Cristo y de hoy. Y también de obras muy recientes, pero como lector. Como lector me gusta que los cuentos tengan de verdad una sorpresa extraordinaria al final. Ese es mi placer. O me estremece o me río. Ayer leía yo en La Palma un cuento de Mónica Lavín, una escritora mexicana, y es la historia de un hombre que está furioso porque la mujer, la esposa, se ha ido, pero es que él contribuyó a que ella se fuera. Una relación larga de muchos años. Él está friendo un huevo y mueve con un tenedor el huevo y tal. Y la mujer se ha ido y él está furioso y dice, bueno, me encantó cuando te fuiste, no te quiero ver más. Pero en el fondo está muy dolido. Y de repente, al otro día lo mismo. Vuelve a freír otro huevo, el tenedor, no sé qué más. Y la mujer se ha ido. Pero como el cuarto día, ella está en la puerta tocando y él está friendo el huevo. Entonces piensa, ¿la recibo o no la recibo? Esta perra, esta zorra, no la quiero ver, no sé qué más. Pero tiene como una compasión y la mujer entra. La mujer está allí con él y entonces quiere acariciarlo, le dice, no me toque, todavía está furioso y tal. Y de repente ella le dice, bueno, mira, pero es que déjame ayudarte, yo te puedo hacer ese huevo. Y la mujer coloca la mano en la mesa cerca de la cocina y él violentamente agarra el tenedor y se lo clava en la mano. Ahí termina el cuento. Fíjate que ese es un cuento estremecedor, porque no te espera la reacción de este hombre, ni de ella. Así que esos cuentos son fascinantes. Sin embargo, me gustan también, quizá en menor medida, los cuentos que no tienen un desenlace tan enfático, sino que dejan como la cosa abierta. Vamos a pensar en Kafka. Un hombre quiere entrar a una casa de la ley y está en la puerta y el portero no lo deja entrar nunca. Y eso es todo. Entonces ahí no hay tenedor ni nada, no te deja entrar. El portero le dice en un momento dado, este hombre decide retirarse y el portero le dice, qué lástima porque yo estaba aquí exclusivamente para usted, pero no lo dejo entrar nunca. Entonces esta ambigüedad también me gusta. En mi caso, ¿cómo contestarte tu pregunta? No tengo la menor idea. Me gustaría que el lector se quede con la intriga o que la resuelva a su manera, quizá por allí.
Sí, quizá eso es precisamente lo que sucede cuando Puede uno ser, lee su puede ser. texto. Pues también hablando de esto que ha mencionado y volviendo a esos aforismos que por cierto se publicaron bajo el título Observaciones y aforismos en la Sí, editorial Polibea, si no me sí, equivoco, sí, sí, tenía precisamente un capítulo dedicado al cuento exclusivamente. sí, Y en uno de estos aforismos afirma que el cuento unas veces explica, o hay cuentos que explican y cuentos que merecen una explicación. sí, Está haciendo referencia a esto último que acaba de decir. es cierto. ¿En qué categoría incluiría usted sus cuentos? Antes de contestarte, déjame pedirle disculpas a los editores. Juanjo, que es el editor de Polibea, Juan Casamayor, etc. Yo soy un autor que huye de los editores. Tengo que pedirles perdón porque se han portado muy bien siempre conmigo, hacen los libros, y yo después desaparezco por 10 años, 15 años. Casi me han olvidado. Sí, ese libro de Polibea es muy hermoso, la edición, la edición. Y en cuanto a tu pregunta sobre el aforismo, yo creo que ambas cosas. Me gusta hacer cuentos que interrogan, quizá con lo que tú decías antes, que quedan abiertos para que el lector los piense. O cuentos que explican, aunque no soy tan dado a explicar los cuentos y ni que se expliquen. Es más, creo que prefiero los relatos que no, de otros autores que no explican, sino que te dejan libre para que tú digas lo que tú quieras. Pero sí, efectivamente, hay cuentos que explican. Los cuentos de Edgar Allan Poe son cuentos que explican, que te dicen por qué la pared, qué es lo que está detrás de allí, quién murió, etcétera, ¿no? Sí. También los de Maupassant también tienen mucha explicación, y eso está bien. Los de Chekhov no. Los de Chekhov son enigmáticos. Sí, la mujer del perrito, ¿qué hace ella con el perrito? ¿Qué es lo que ha pasado allí? Etcétera. Esa no explicación me gusta también. Pues hablando un poco de autor en general, entre sus influencias ha mencionado en muchas ocasiones grandes literatos como Kafka, Joyce, Proust, y creo que también ha hecho referencia un poco en esta entrevista a su estilo. Pero me gustaría saber también si hay una influencia hispana y cuáles son los autores latinoamericanos que más ha leído y que más le han influido a la hora de escribir. Oye, antes que hubiera el español, estaba el latín. Y sin embargo, ese latín ya iba a ser español, 10 siglos, eso es nada en la historia de la cultura. Y hay una novela llamada Las Etiópicas, de Heliodoro. Es una novela, esa novela me gusta mucho. Y yo creo que le he rendido homenaje a Heliodoro toda la vida. No es nada singular, Cervantes la incluye dentro de los que no son quemados en la quema de los libros. De Cervantes me gusta todo, por supuesto, El Quijote y especialmente las novelas ejemplares, las breves novelas ejemplares, esas novelas oscuras, viciosas, sórdidas. Esas novelas me interesan mucho, menos las de mujeres que son princesas escondidas o secuestradas, muy ricas, muy finas, pero que tienen que ser fregonas, etc. Esas novelas me interesan menos, de Cervantes. Pero las otras, donde hay una vida muy fuerte, por ejemplo, El Coloquio de los Perros, el matrimonio mal avenido, no recuerdo el título, donde un chico está enfermo de una enfermedad terrible, que en esa época era la sífilis. Claro, porque él de aventurero se ha acostado con una mujer que fingía ser rica y era una pobre mujer, pero ella lo ha enfermado, él no lo sabe, etcétera. Ese tipo de novelas ejemplares me gusta mucho. Te diría que en general la literatura clásica española me interesa. Más recientemente, oye, La Regenta es para mí ejemplar, es una cosa extraordinaria. Y Medardo Fraile en la contemporaneidad, un hombre que murió el año pasado, creo, gran cuentista también, es un hombre que me ha gustado, su obra mucho, y debe haber autores recientes que se me van en este momento de la literatura española. En América Latina, óyeme, estamos como cercados de cuentos. América Latina es un continente de grandes cuentistas. Desde Borges, que ya te nombré, que ese es importantísimo para mí, Juan Carlos Onetti, Rulfo también, otros menos notables, de Venezuela muchos, Gustavo Díaz Solís, Meneses, etc. Y en la actualidad me gusta que me influyan los autores jóvenes. Ya no tengo tiempo para reflejar la influencia, pero me gusta que me influyan los autores jóvenes de mi país y de otros países.
Está Juan Carlos Méndez, está Juan Carlos Chirinos, está Rodrigo Calderón, Blanco Calderón, etcétera. Hay mucha gente nueva latinoamericana que para mí es muy importante. Juan Villoro, Hernán Lara Zavala. Sí, hay una gran influencia deseada, una influencia que yo desearía tener de ellos, si tengo tiempo para vivir, no lo sé todavía. Sí. Bueno, pues ya quizás se ha adelantado un poco a mi siguiente pregunta, que era un poco qué significa el cuento dentro de la literatura hispanoamericana, pero creo que ha hablado ya un poco de ello, pero si nos quiere decir algo más, quizás desde un breve resumen desde la literatura colonial a nuestros días, qué ha significado el cuento. Sí. Oye, el cuento, como te dije al comenzar esta conversación, forma parte de la vida de cada quien. Por lo tanto, es natural pensar que milenios atrás, en la India, en Egipto, en Grecia, ya había cuentistas. Tiene que haberlos habido y los hay, porque la vida está haciendo cuentos permanentemente con uno. Yo adoro los cuentos chinos, que son de una brevedad, como son ellos, francamente magnífica. Los libros clásicos de historias hindúes, Las Mil y Una Noches, que está hecha de cuentos, el Decamerón, ya casi en el Renacimiento, con Boccaccio. Y no se toma en cuenta esto, pero muchísimas mujeres, sobre todo en Italia, un poquito antes del 500 y ya en el 500 escribieron cuentos, tan buenos como los de Boccaccio. Estas mujeres son bastante ignoradas y algunas eran de grandes familias, e incluso hay una reina, Margarita de Navarra, y a veces usaban seudónimos, pero son muchas. En cuanto a América, óyeme, sí, yo he leído y amado un fraile venezolano del 700 llamado Juan Antonio Navarrete. Este hombre era un sabio, múltiple, sabía de música, de filología, de retórica, tal. Y él no escribió cuentos como los consideramos hoy, pero él tomaba notas de sucesos de la realidad de Caracas, donde vivía, en el 700. Por ejemplo, él dice, estoy en mi convento, pero en el convento de arriba, del otro lado de la calle, un borracho secuestró a una monjita, se la llevó y esto ha sido un escándalo, el secuestro de esta monja. El problema es que la monja ahora no quiere volver al convento. Entonces, esto no es no es un cuento, pero es como un cuento. Así que yo considero a Navarrete en 1790, por allí, como un cuentista pues previo en Venezuela. Ya te nombré algunos de los del siglo XX y en América Latina toda ha habido casi siempre monjes que escribieron historias magníficas y que pasan a ser cuentos. Así que el continente latinoamericano, como te dije ahorita, es un continente del cuento. Pero en realidad es una casi obligación estética de la gente con sensibilidad literaria en cualquier lugar del mundo y en cualquier época escribir cuentos. Yo creo que no viviríamos completos si no se escribieran cuentos. Qué bonito. Bueno, pues ya para ir terminando, uno de sus relatos, La libreta de California, ha sido llevado a la ópera, allí en Venezuela. Me gustaría saber qué sintió al ver una de sus obras representada sobre un escenario y si cree que el cuento es un género que a lo mejor permite adaptar a otros formatos fácilmente o por el contrario es más difícil que, por ejemplo, una novela. Oye, no lo había pensado, qué interesante lo último. Vamos a empezar por el comienzo. Mira, hay en Venezuela una dramaturga joven que se llama Xiomara Moreno. Ella ha adaptado relatos míos, uno llamado La mujer de espaldas, al teatro. Y te aseguro que la adaptación teatral es mejor que mi cuento. Una maravilla. Claro, también han conseguido actores extraordinarios para eso, ¿no? Esta mujer de espaldas, que se convierte en teatro como en el 90 y tantos, finales de los 90, fue llevada a la ópera también. Así que tuve la emoción de ver un cuento convertido en ópera hace ya 20 años, 20 y tantos años. Esa no es una ópera que a mí me estremezca ni me produzca nada, aparte de la emoción del estreno, porque la música es demasiado contemporánea. Entonces yo adoro la música contemporánea, pero no en mi ópera. Y entonces esta historia casi no hay canto, son frases medio cantadas. Es muy interesante,
Allí la consideran como una ópera de vanguardia y debe serlo, pero no me interesa tanto. En cambio, La libreta de California, que es una historia muy simple, es la venganza de una mujer contra otra que le quitó un chico 20 años atrás. Y entonces no sabe cómo vengarse, nunca, o quizá nunca pensó en vengarse, pero viene un hombre de ese pueblo, de donde era el que ella tenía, la historia es en California, y aquella muchacha era de otra ciudad norteamericana, de algún lugar. Viene un hombre de allí 20 años después, y quizá ella al ver a este hombre, por la voz, por otras cosas, no sé, recuerda su amor, y se le despierta el deseo de venganza cuando han pasado 20 años. A este hombre ella lo seduce, porque ella no sabe dónde vive aquella muchacha, dónde está, cómo localizarla. Lo seduce y le pide una cosa, lo seduce, hacen el amor y tal, y le va pidiendo en las tardes, cuéntame de mujeres que tú conociste en tu pueblo, cómo se llamaban, quiénes eran. Él orgullosísimo porque siente que es un macho que está seduciendo a esta completamente, y muy vanidoso, empieza a contar. Mira, había una en la universidad, había una tal. El compositor para cada una de esas historias hizo una pieza, un cha-cha-cha, un mambo, un bolero, una ranchera, maravilloso, etcétera, ¿no? Hasta que ella ubica a la mujer que quiere conocer, va y la mata. Esa es la ópera. Ese es el cuento y esa es la ópera. En este caso, mira, creo que si aquella era una ópera muy limitada en cuanto a música y arias, esta es exageradamente, es casi como si Severo Sarduy hubiera escrito una ópera. Son muchísimas canciones. Por supuesto me fascina, el compositor se llama Gerardo Gerulewicz, que es de origen, es venezolano, pero la mamá era italiana, de Florencia, y el padre es polaco, músico, médico, etc. Bueno, es una ópera magnífica, se ha estrenado con un éxito extraordinario en muchísimos teatros de Caracas, y ellos dicen que de allí a Broadway. Ojalá, puede ser. En cuanto a la otra parte de tu pregunta, sí, es curioso, pero si tú te pones a ver la cantidad de obras teatrales y de óperas basadas en cuentos, no en novelas, es interesante el fenómeno, no lo había pensado, sí. Creo que el género cuento, como es tan determinante, da límite a los adaptadores, a los dramaturgos, para centrarse en un personaje, una acción de nuevo, un ámbito, etc. Y pueden convertirlo en teatro y ópera con mayor facilidad. No es que no haya grandes novelas en el cine y en la ópera, claro que sí, pero verdaderamente cuando lo hacen tienen que despojar mucho, tienen que quitar muchos personajes secundarios, porque la novela es un río de vida también. Interesante, no lo había pensado nunca. Bueno, ya para terminar, hay quienes perciben una cada vez más escasa presencia del cuento en la literatura actual. No sé si usted está de acuerdo con esta visión un poco pesimista, perdón, y si piensa que cómo va a ser el futuro del cuento. No sé si he entendido bien. Más o menos. Mira, no, pienso todo lo contrario. Creo que no le veo la muerte a ningún género literario, ni al ensayo, ni a la novela, ni al teatro, menos a la poesía. Creo que eso no va a morir nunca porque lo necesitamos como el aire. Lo que pasa es que puede transformarse la manera de expresarlo. Quizá ahora es más fácil que te llegue un poema a través de Bob Dylan o a través de un grupo de rock o de rap, no importa, que de la lectura directa, pero allí está el texto. Incluso hay experimentos de sonido en la poesía contemporánea y en la música bailable del rock que han estado en Grecia y en Egipto y son muy antiguos. Cacofonías, etc. Y hay poetas en todos los tiempos que se dedican a producir sonidos poéticos para algo. Huidobro tenemos en América Latina. No soy pesimista en el destino de ninguno de los géneros. Y en cuanto al cuento, me parece que no, que está en las puertas de una unificación fulgurante, planetaria. No sé el caso exacto de España, que creo que ha sido menos presente el cuento, aunque Clarín, como te dije, Cervantes, muchísima gente los ha escrito y hoy se escribe. Y no olvidemos que hay mucha emigración de Venezuela y de América Latina hacia acá. Eso también puede influir en la percepción del cuento. Tenemos a Juan Casamayor, que ha arriesgado su vida y su fortuna y todo lo que tenga por el cuento. Y yo creo que el éxito es extraordinario, creo.
De tal manera que pienso que no, el cuento me parece que está a las puertas de un destino fulgurante, extraordinario. Puede ser el gran género que nos viene, casi como unificación, no salvación, pero sí unificación, de una unificación en el sentido de libertades, pero como género, que circule por las culturas, creo que está allí. Y al fin y al cabo, mira, si lo ves bien, no es más que el ciclo de Nietzsche o de Mircea Eliade. En los tiempos primitivos, lo que hicieron los hombres y mujeres primitivos fue contar cuentos. Y ahora también contamos cuentos. Los mitos no son más que cuentos. Y todos los mitos viven. Mira, cada vez que alguien dice estoy enamorado, está reviviendo un mito. El mito de Eros, del amor, de Afrodita. Y el mito que parecía muerto vive. Y el mito es un cuento. Y los cuentos se apoyan en los mitos. Así que no veo nada triste en el futuro del cuento. De acuerdo. Bueno, pues ya para finalizar, le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido todo un placer conversar con usted. Y aquí animamos a todos los lectores que aún no se hayan acercado a su obra, que lo hagan porque, como decía Cortázar, leer a Balzac es una experiencia honda a la vez que fascinante. Muchas gracias. A ti y a ustedes todos.